lo haya titulado el Juan Barros peruano, ¿no? Ustedes recordarán que Juan Barros es el obispo de la provincia de Osorno, en Chile, que fue acusado por las víctimas de Caradima de encubrimiento. Bueno, el símil le sigue calzando, aunque no le guste a José Antonio Eguren, le sigue calzando como un guante, ¿no? Porque como ha contado a grandes rasgos Pau, en el año 1986, al interior del sodalicio, se denunció un caso de abuso sexual perpetrado por uno de los jerarcas más notables de la cúpula sodalite, Virgilio Levalli Vega, quien aparece, por cierto, en el segundo informe, en la segunda comisión investigadora, con una serie de detalles sobre la forma de seducción de Levalli, sobre las maneras en las que éste abordaba a sus víctimas para abusar de ellas. Virgilio Levalli era el número 3 de la organización después de Luis Fernando Figari y Germán Doy, y casi un par con Jaime Bertel. En ese núcleo de poder también estaban, a manera de círculo concéntrico, ahí nomás pegaditos, José Ambrosic, José Antonio Eguren, Alfredo Garland Barrón y Emilio Garrón. Este meollo de sodálites que formaban la crema, la élite, la flor innata de la organización, fue informado de los abusos de Virgilio Levalli en 1986. Y ninguno de estos jerarcas, nuevamente, José Antonio Eguren, José Ambrosic, Alfredo Garland, Emilio Garrot y Jaime Bertel, denunciaron el hecho ante las autoridades civiles, y tampoco lo hicieron ante las autoridades eclesiásticas. Peor todavía, solamente dijeron a sus seguidores, a los adeptos, a los sodálites, que Levalli faltó a la obediencia y en consecuencia lo confinaron a una suerte de retiro bastante particular, porque fue un retiro que le permitió viajar a Europa con Luis Fernando Figari, le permitieron llevar una vida más laxa, en fin, en vez de sanciones tuvo beneficios y favoritismos dentro de la organización. Nunca, nunca, hasta la publicación, mitad monjes, mitad soldados, en el sodalicio dijeron lo que realmente ocurrió. Al punto que en un momento Levalli, en el año 87, se va por sus propios medios. Jamás se le expulsó de la organización. Es decir, se le encubrió. Y José Antonio Eguren fue parte de ese encubrimiento. Una cuestión ya final. La primera comisión investigadora del propio sodalicio, cuando alude a los maltratos psicológicos típicos de la cultura sodalite para someter a sus miembros, señala que estos hechos abusivos que gatillaron daños psicológicos, y aquí vienen las comillas, los encubrieron alentando con ello la práctica de nuevos y mayores abusos bajo un manto de impunidad. Hasta ahí la cita. Y eso lo dice la comisión no para los actuales jerarcas, no, comprende toda la época de abusos que el sodalicio fue fundado en el año 71, pero a partir del 77 es que Figari toma el control absoluto de la organización, y con esta gavilla de cercanos, ¿no?, donde están otra vez Germán Doy, Jaime Bertel, Virgilio Levalli, José Antonio Eguren y compañía, que son 3 o 4 más, diseñaron y construyeron esta organización vertical y autoritaria. Pero claro, Eguren, obviamente, una vez más, no denuncia por esto, por esta cita que es bien fuerte, no denuncia a los miembros de la comisión investigadora, a la doctora Rocío Fernández, al obispo de Lurín, a Miguel Humberto Aguirre de RPP, ¿no? Y al doctor Sánchez Palacios y a la psicóloga o psiquiatra que participó. No, denuncia a Paolo Gas y me denuncia a mí. En fin, y ahora sabemos que, por si acaso, también le ha puesto la puntería al ex sodalite Martín Scheuch, quien vive en Alemania, tiene un blog que se llama Las Líneas Torcidas, ya le mandó carta notarial y rectificatoria,
Y acá sí ha habido una cosa también, bueno, no sé si es delito, pero la falta de ética es realmente impresionante. Era lo que les comentaba al inicio. Martín Schoich fue declarado y considerado como víctima por la primera comisión del sodalicio, la víctima número 6. Y como tal, en esta comisión ad hoc, Martín presentó un informe del testimonio de Martín. Se hizo un informe, un reporte, que fue entregado a la Secretaría Técnica. Al Jazeera no da una respuesta formal a la demanda. De hecho, tenían previstos muchos escenarios, para alguna respuesta legal, para tener todas las pruebas, etcétera. Pero hasta ahora Al Jazeera formalmente no se ha pronunciado en este caso, ¿no? Ni qué tipo ninguna respuesta ante la demanda. Entonces, estamos Pedro y yo solitos de nuevo, como cuando empezamos esta investigación al sodalicio, ¿no? Esperando que nos demanden, ¿no? Entonces, en esta demanda, Pedro y yo tenemos que ir a Piura, y como acaba de decir el doctor Rivera, en el caso de Pedro Salinas, estamos yendo al paredón. Yo solo quería terminar hablando del tema encubrimiento, ¿no? El monseñor Eguren habla que él no ha sido parte, que el delito de encubrimiento no existió en su caso. Y en su caso, ¿en qué se sustenta el delito de encubrimiento? Se sustenta en este libro que sacamos con Pedro, que ahora ya tuvo 5 años de investigación, y en este libro nosotros dijimos que Eguren, José Antonio Eguren, formó parte de la cúpula fundacional del sodalicio, que se fundó en 1971, y que desde 1971 a la fecha que salió el libro, 2015, hubieron muchísimos casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Eguren, formando parte de la cúpula, nunca supo nada de lo que pasó. Hubo la primera denuncia contra Figari en el año 75-76 y Eguren no se enteró. Hubo una gran denuncia dentro del sodalicio contra el victimario Virgilio Levalli por abuso sexual. Virgilio Levalli le cuenta a muchos, los victimarios de las víctimas de Virgilio Levalli le cuentan a parte de la cúpula, incluido Eguren. ¿Y él por qué, o los miembros de la cúpula, por qué no hicieron las denuncias ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial? No hicieron nada. Virgilio Levalli se fue del sodalicio solito, renunció al sodalicio y luego se dedicó a asesorar la OIT, y ahora se ha jubilado con una jubilación de muchísima plata y vive en España, y nunca le pasó nada. ¿Por qué nunca le pasó nada a Virgilio Levalli? Porque se le encubrió dentro del sodalicio. A eso nos referimos cuando hacemos este tipo de investigaciones, donde se refiere la laxitud de las autoridades eclesiásticas, que en vez de denunciar, esconden, encubren y encima revictimizan a las víctimas. Muy bien, una última intervención de Pedro. Es el juicio oral ya, donde se va a concentrar, el juez va a llevar a cabo la declaración de Pedro, la declaración de Monseñor Eguren, en el caso y evaluar toda la documentación que ha presentado Monseñor Eguren. ¿No? La dificultad nuestra es que los documentos, los testigos que presentó Pedro no se van a llevar a cabo. Si es que antes la sala no revoca esa decisión injusta, que es vulneratoria del derecho del debido proceso, del derecho de defensa de Pedro. Nuestro objetivo ahorita, como mencionó Carlos, hay 2 escenarios. Hemos apelado a esa decisión del juez, que para nosotros es vulneratoria de derechos fundamentales, y la otra opción que tenemos hasta antes del 14 de noviembre presentamos habeas corpus. Porque la circunstancia de cómo vamos a ir al juicio es que vamos en desventaja. Si se va a evaluar solamente las pruebas de Monseñor Eguren, parece que ya está cantado lo que va a venir, ¿no? Sí, es como ir al paredón en realidad, ¿no? Estoy dando mi pañuelo. Sí, y claro, esa es una situación delicada. En realidad, es una situación verdaderamente delicada. No es correcto que a una persona procesada de repente le inventes un requisito en realidad inservible, porque digamos, ¿de qué sirve presentar ahora que le pidan a Pedro, que ya está procesado, ¿no es cierto?
por decisión de la propia jueza, ya está procesado, y de repente cuando contesta le dice, tienes que dar una copia de tu DNI. Eso es un requisito, primero, que la ley procesal no lo exige. Segundo, que no sirve para nada en realidad, para efectos del proceso, no sirve absolutamente de nada. Pero además, como dice que lo presentaste de manera extemporánea, la sanción es que toda tu defensa no vale y vas a una audiencia en una situación en la que Pedro Salinas dirá lo que quiera, y nosotros también, pero no podremos argumentar que tenemos documentos que ratifican su posición, los testigos no podrán ser llamados a declarar, los testigos de descargo, y por lo tanto, por eso decía, es como ir a un paredón sabiendo que no vas a tener ningún escudo de defensa, ¿no? Ese es el nivel de transgresión que se está llevando a cabo sobre el derecho a la defensa de Pedro Salinas. Bien, Eso debería responderlo Héctor Gadea, o Río Camilo Seco. Clavijo. No, a Piura. ¿Ah? Piura está. Lo de Piura está. ¿Cuáles son los diferentes escenarios? Ahí Hay uno en favor. Río Seco, hay otro en Sullana, ¿no es cierto? Y en Ayabaca, creo. De paso vamos a conocer en qué penal queremos estar. No. Unido con las víctimas, en este caso me estoy refiriendo particularmente a Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Murillo, que son los denunciantes principales de Caradima. Se reunió con ellos en Roma, y a partir de ahí, y con la misión de investigadores con el arzobispo Charles Chicluna y el español Jordi Bertomeu, sí la Iglesia ha logrado cambios evidentes, ¿no es cierto? Al punto que ya lo han sacado del estado clerical al padre Cristian Precht, que es un cura que ha sido muy importante en Chile, el más renombrado sin ser obispo, por haber sido uno de los que denunciaba los casos de violaciones a los derechos humanos en la época de Pinochet, y ha terminado con acusaciones y degradado se le ha dado la sanción máxima en el Vaticano, que es que ya no puede ser cura. Lo mismo ha hecho semanas después con Fernando Caradima, lo mismo ha hecho con 2 obispos, ¿no es cierto?, fuera de pedirles la dimisión a los 34 obispos chilenos, pero claro, eso es una especie, pues, de centro de laboratorio, porque eso no está ocurriendo en el resto de países del mundo. Aquí al costado, en el Perú, estamos viendo clarísimamente que la Iglesia Católica y sus pastores no están a la altura ni están acompañando en lo que está haciendo el Papa Francisco en estos momentos en Chile. Sí, por favor. Denuncia del Ministerio Público, y al juzgado le corresponde hacer una audiencia de presentación de cargos en las que el fiscal de un lado y la defensa de los denunciados discutirán delante del juez. Pero entiendo que eso que se programó hace cerca de un mes me parece que no ocurrió, y de ahí no tenemos conocimiento que se haya convocado una nueva fecha de audiencia, ¿no? Preventiva de Luis Fernando Figari y un grupo de miembros del sodalicio que forman parte de la cúpula. Pero esa citación estaba postergada desde agosto, y vamos a entrar al mes de noviembre y no ha pasado nada. La Fiscalía y el Poder Judicial son bien rapiditos cuando hacen demandas contra los periodistas que investigan, pero cuando uno hace hace revelaciones sobre las víctimas, ahí son bien lentos. En el caso de Pedro ya hay una decisión del juzgado, ¿no es cierto?, de desestimar ese pedido, inclusive está convocando una audiencia en las circunstancias en las que Sigfredo Florian ha aclarado. En este momento Pedro Salinas tiene una situación prácticamente de indefensión, por el argumento de que no presentó su DNI, una persona a la que le llegó a su domicilio la querella, estaba perfectamente identificado, estaba contestando, no había ninguna duda para ningún ser humano en el mundo que Pedro Salinas era el querellado. Pero el juez saca bajo la manga y dice, oye, pero no me he presentado tu copia de tu DNI, cosa que la ley procesal penal no exige, y por lo tanto el juez estaba haciendo pedidos que la ley procesal no contempla. A pesar de eso se cumplió, el juez considera que ha habido una presentación extemporánea, y sobre ese argumento, que ni siquiera es formal, sino extralegal, el juez dice, por lo tanto, la contestación, pruebas, testigos, documentos que Pedro Salinas ha presentado es inadmisible. Nos estamos yendo en ese momento a una audiencia el 14 de noviembre, en la que literalmente vamos, como se dice, absolutamente indefensos. Hemos apelado, como dijo Sigfredo,
Esperemos que la Sala Penal de Apelaciones de Piura revoque esa decisión, restablezca el derecho a la defensa de Pedro y vayamos por lo menos, aun cuando sea en Piura, por lo menos en igualdad de condiciones. Si eso no ocurre, vamos a presentar un habeas corpus contra esa jueza, porque en realidad, por un argumento que la ley no exige, nadie te puede sacar de la defensa, irte casi a un cadalso, ¿no? ¿Y el caso de Paola? Y en el caso de Paola, acabamos de presentar la contestación, ha sido DNI también. obviamente con DNI incluido, aunque no lo piden, pero vamos a ejercitar lo mismo. Si bien es cierto, es otra jueza, pero ojalá que no nos equivoquemos, la demanda es la misma, es el mismo escenario, ojalá que por lo menos haya un mejor criterio en cuanto a los argumentos que hemos presentado, ¿no? Sí, por favor. Pero donde, como les estoy comentando, ha actuado Asiprensa, que no es cualquier agencia de noticias, es una agencia de noticias que dirige el sodalite Alejandro Bermúdez, que usualmente ha sido el perro de presa del sodalicio, y esta gente ha sido el estercolero del sodalicio para todos los efectos prácticos. Pregunten a Jason Day, que lo tienen ahí atrás, o a cualquiera que ha sido atacado por esta usina de caca que es Asiprensa y dirige este sodalite. Cuando además se filtra un documento de uso privado que solamente debería tener el Consejo Superior, que es de Martín Schoich, y se lo dan a José Antonio Uren, ¿cómo se lee eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se interpreta eso? Como que todos están coludidos y como que esto ya es un ataque, además con todas las posibilidades, digamos, si ya se pone el plan de denunciar, bueno, que denuncie pues a todos estos que estamos mencionando, ¿no? Y no, lo hace solamente con Paolo Gas y conmigo y con nadie más, los que escribimos esta publicación, que hasta el día de hoy no puede digerir el sodalicio, por más que diga que está reparando víctimas y que actúa, además de José Antonio Uren, ¿no? Como la declaración pidiendo que el ataque a mi hija haya sido dirigido por ustedes, pero gatillar este tipo de ataques provoca este tipo de situaciones difíciles de digerir y de olvidar. Y lo pregunto porque ver publicado en el portal periodístico de Altavoz un documento privado de Martín Schoich, que el sodalicium, o Asiprensa, y troles que aparecieron de súbito detrás de las matas, como si estuvieran hace rato al acecho, así como de parte de algunos políticos entusiastas que siempre están del lado de ustedes, como el legislador Tubino, que no enviaron la querella a mí. Esta vino acompañada de ataques nauseabundos en las redes sociales, eso sí, difamatorios. Lo pregunto porque después de mí veo que se le han ido encima a Paolo Gas, y sé perfectamente que a Martín Schoich, todas estas cosas le puse. Hola Sandro, pregunta, 2 puntos. Estas querellas por difamación del sodalicio, fecha 14 de octubre del 2018, 10 para las 7 de la noche, algo que no tenía nada que ver con esto de acá, simplemente con ganas de hacer daño y de fastidiar, ¿no? Bueno, y acá tengo corresponsal que saltó así como que detrás de la mata para... Hubo un ataque sistemático en redes sociales y medios afines en el cual no se entiende nada, ¿no? Es como si fuese chino, griego, qué sé yo. Entonces, en un texto yo pregunto, los arzobispos son incuestionables. O sea, sobre todo cuando han sido parte de la cúpula de una organización opresiva como el sodalicio. Estas juezas pueden ir a testificar, pero claro, como nos lo están haciendo todo difícil, ya a estas alturas uno ya puede pensar cualquier cosa. De diferente manera, sino que también lo testimonian otras personas que vivieron en ese momento con Eguren y Escardó, ha maltratado a subalternos como José Enrique Escardó y Martín Schoich. No solamente estas personas, así lo religioso, fascista y sectario que se llama sodalicio de vida cristiana, que lo niegue y por ende, al haber sido parte de ese núcleo fundacional, José Antonio Eguren esgrime que le hemos infligido daño moral. En consecuencia, nos quiere encerrar en prisiones piuranas por 3 años y pretende que cada uno le paguemos 200.000 soles. A ver, que una jueza
admita una querella sustentada en argumentos absurdos e irrisorios ya es inquietante, ¿no? Pero que lo hagan dos juezas distintas ya es, creo, bastante alarmante. Querer llevarnos con forceps a litigar a Piura es algo más que sospechoso, considerando las buenísimas relaciones, ¿no es cierto?, que tiene un figurón como el arzobispo de Piura y Tumbes ante las autoridades judiciales de la región. Si ustedes entran a la web del arzobispo van a ver, digamos, las diferentes actividades que tienen en conjunto la Fiscalía de Piura, los jueces y el monseñor. Si a ello le sumamos la ligereza de las juezas Judith Cueva y Alba Pantaleón al no sopesar los peligros para la libertad de expresión, podemos inferir que estamos ante una situación de riesgo para quienes hicimos la investigación periodística sobre el caso Sodalicio. En este grosero caso de amedrentamiento que aspira a silenciar a los periodistas que destaparon el caso Sodalicio, no hay ánimo injuriante por donde se le mire, sino simplemente espíritu fiscalizador ante poderes fácticos, ¿no es cierto?, como lo es la Iglesia Católica o una institución poderosa como lo es el Sodalicio de Vida Cristiana. Aquí, bajo el disfraz de difamación, se quiere sancionar delitos de opinión. Y en el Perú el delito de opinión no existe. En el periodismo, si no lo sabe el señor José Antonio Eguren, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y él, como arzobispo y figura pública, es evidentemente susceptible de recibir críticas. Si ello no le gusta, bueno, se equivocó de vocación y de oficio, pues, monseñor Eguren. Eguren niega que haya sido corresponsable de las cosas que han ocurrido en el Sodalicio. Es decir, sugiere que fue totalmente ajeno a la cultura de abuso de poder que se instaló en dicha organización durante 4 largas décadas. Eguren rechaza además haber participado en incidentes de maltrato a subordinados. Y Eguren se siente ofendido cuando se citan notas periodísticas en las que se le vincula a incidentes con traficantes de terrenos en los que incluso empresas del Sodalicio habrían contratado a criminales, como a la banda de la Gran Cruz que ha señalado Paolo Ugaz. Esto ya lo vemos en el caso de una publicación que se llama El origen de la hidra, escrito por el periodista trujillano Charlie Becerra, ¿no? ¿Por qué le comenzamos a llamar la Gran Cruz? Se pregunta en el libro Pedro Zapata Montesa, que es un policía retirado, cuyo hijo fue asesinado por la banda de la Gran Cruz. Y en este libro, que publica Random House el año pasado, dice, por 2 razones. Primero, eran notorias las coincidencias en los apellidos. Y segundo, los curas sodalicios, con el poder económico que tienen, estaban coludidos con los de la Gran Cruz para apropiarse de las tierras. Imagina que tenías tu terreno de tantas hectáreas. Los delincuentes iban y se apoderaban de tu terreno falsificando documentos, amenazándote o como fuera. Y una vez que lo tenían en su poder, se lo vendían a los curas sodalicios. Como ellos tienen inmobiliarias y constructoras, siempre están buscando dónde levantar proyectos nuevos, compraban esos terrenos mal habidos como si nada. Una de las víctimas nos pidió apoyo, había perdido varias hectáreas de terreno. La gente de la Gran Cruz les había invadido y esas mismas tierras ya estaban en manos del Sodalicio. Este señor llegó hasta mí y me enseñó sus documentos. Había denunciado el caso ante el cardenal Cipriani y el obispo de Piura, léase José Antonio Eguren. Pero nada, dice Zapata Montesa. Incluso hizo marchas de protesta y repartió volantes con la cara del obispo junto a las de Denis Cruz y compañía. Esto está en las páginas del libro El origen de la hidra, con pelos y señales. Nosotros, en mi caso particular, solamente he hecho una cita sobre esto.
Pero claro, no se le denuncia a Charlie Becerra, que además no tiene nada por dónde denunciársele. No, me denuncian a mí por haber citado a Charlie Becerra. Y la otra, que es ya de antología, está el reportaje este de Al Jazeera que comenta Pau, que es de diciembre del año 2016, que es elaborado por los periodistas Simus Mirodan y Daniel Llovera bajo la producción de Paolo Ugaz. Y ahí se ve claramente cuando habla también Zapata Montesa, entre otros, y cuentan que cuando intervienen a cabecilla de Denis Cruz, se le encontró un voucher por el retiro de más de 70.000 soles a nombre de la Asociación Civil San Juan Bautista, una empresa que es propiedad del sodalicio, que fue fundada por José Antonio Eguren, el arzobispo de Piura. El arequipeño Alberto Gómez de la Torre, presidente de la asociación en esos momentos de San Juan Bautista, habría admitido haber pagado a los representantes de la pandilla 73.500 soles mensuales en efectivo o en cheques. Y los pagos habían llegado hasta $500.000. Alucinen. Daniel Llovera, se nota clarísimamente en el reportaje, trata de interceptarlo al obispo de Piura, y en su particular y proverbial arrogancia, le dice no sé qué tontería, se mete un auto y se escapa, ¿no? Y claro, Monseñor Eguren, en vez de denunciar a Al Jazeera, al director de Al Jazeera, a la gente de Qatar, a Daniel Llovera, al periodista británico Simus Miro, no, o a los 20 periodistas o reporteros y editores que han participado en el reportaje, no, solamente decide denunciar a mi colega y coautora del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, Paola Ugaz. ¿No? O sea, así de arbitraria y cochina es esta cosa. Si no les quedó claro. Eguren, además, en su argumentación legal dice, no ha existido, entre comillas, ni existe en Piura investigación alguna por tráfico de tierras en su contra. Es decir, siguiendo la lógica extraterrestre del prelado, ¿no es cierto? De acuerdo a esta lógica melmaquiana, deberíamos inferir lo siguiente, que no podemos opinar, ni investigar, ni cuestionar, ni sospechar de algo que no ha sido judicializado. De acuerdo a esta lógica. Y si ha sido judicializado y no se le ha acusado formalmente de nada, entonces tampoco podemos opinar, tampoco podemos investigar. Es alucinante. Se computa intocable este obispo. La cuestión es que Eguren ha sido uno de los miembros. Se habían vulnerado derechos fundamentales en la querella que se le presentó. Una situación muy importante es que la demanda de querella era poco clara en la descripción de los hechos que se le imputan a Pedro Salinas. Nosotros como defensa hemos tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano de poder entender qué cosa es lo que se establece como que Pedro Salinas haya afectado el honor de Monseñor Eguren. Así podemos constatar una primera situación. En el auto de admisibilidad del juez transcribió tal cual Monseñor Eguren había denunciado. Entonces no hay una claridad sobre qué imputación se lleva contra Pedro Salinas. Ha tenido que hacer un esfuerzo para determinar más o menos qué cosa es la imputación que se tiene. Es la forma de cómo hemos tenido que dar contestación a la querella. Presentamos la querella, la contestación de la querella, y al poco tiempo se le requiere que tenga que presentar su copia de DNI. Un requisito no previsto en la norma. Ese requisito está previsto para el demandante, en el caso de Monseñor Eguren. Él tiene que identificar a quién está querellando. Cuando presentamos la copia de su DNI, dijeron que era extemporáneo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Primero, que todas las pruebas que Pedro Salinas había presentado en su concentración de la demanda no va a ser tomado en juicio oral. Ya la semana pasada nos llegó la resolución del cual hemos tenido que apelar por varias razones. Se está afectando el derecho de defensa de Pedro Salinas. Al no permitirse y no aceptarse
que en juicio oral vayan los testigos y toda la documentación que se ha presentado en descargo de los hechos imputados, efectivamente está vulnerando el derecho de defensa. También se está afectando el debido proceso, porque se está imponiendo un requisito no previsto en la norma y no exigido para el querellado. De la misma forma, en el caso de Paola Ugaz ocurre lo mismo. Lo primero, le notifican la querella a Paola Ugaz y la resolución está incompleta. Paola Ugaz, ¿cómo puede determinar qué hecho le está imputando? El juez, ¿qué cosa ha determinado como marco de imputación para que Paola pueda hacer el descargo respectivo? Porque su contestación tiene que ser el descargo y presentar las pruebas en su favor de ella. De igual forma, hemos tenido que dar, porque hay un plazo, hemos tenido que dar respuesta a esa querella. Igual hemos tenido que hacer el esfuerzo de determinar cuál es el marco de imputación. Y está referido a los tweets que en el marco de la presencia del Papa en Trujillo, ella había tuiteado, y ese es el marco de imputación. Pero nosotros tenemos que deducir. A nosotros tenemos que dar respuesta a un hecho concreto que el juez tiene que determinar, para efecto de que Paola Ugaz pueda defenderse. Igual forma, en este tema también se han vulnerado dos derechos fundamentales, derecho de defensa. O sea, Paola, ¿cómo se puede defender en un marco de imputación que ni siquiera se le ha notificado adecuadamente? También se está afectando el derecho de defensa. En ambas querellas hemos presentado también la transferencia de competencia. ¿Qué es el caso? Si los hechos ocurren en Lima, ¿por qué tiene que tratarse en Piura? Tendría que llevarse a cabo en Lima. Hemos solicitado al juzgado para que ambas querellas vengan a Lima. Pero Salinas ya tiene fecha de juicio oral. El 14 de noviembre él tiene que estar en Piura y presentarse para el juicio oral. A pesar que nosotros hemos presentado la apelación respecto al auto que le vulnera sus derechos, de todas formas, pero tiene que presentarse el 14 para el inicio del juicio oral. Esperemos que antes ya la sala resuelva este tema que hemos presentado para que se encamine adecuadamente este proceso. Como vemos, en ambos procesos hay una afectación directa de derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Pedro Salinas. Ok, gracias. Bueno, ya en la anterior oportunidad... Que van a colocar, y que mejor dicho, están colocando una situación de indefensión, ha dicho. El señor Eguren nos ha llevado a su cancha, a un terreno judicial en el que comenzamos a sospechar, comentar una circunstancia que está ocurriendo ahora sí en el caso de Pedro Salinas. A Cifredo, a que nos pueda brevemente, a Cifredo Flores. 3 años exactamente, junto a Pedro Salinas, presentamos este libro, Mitad monjes, mitad soldados. Acá está. Y sobre este libro, hace 3 años, el obispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, no dijo absolutamente nada. En 3 años, él se quedó callado y recién nos manda estas demandas por separado a mí y a Pedro, aduciendo difamación agravada. Los motivos de las demandas son distintos en el caso Pedro y mío, pero tienen una sola motivación. La motivación es callar a la prensa libre que delató el caso más grande de abuso sexual y físico y psicológico contra la Iglesia Católica en Perú. Entonces, para mí el hecho en general de esta demanda en paralelo a mí y a Pedro es la respuesta tardía, autoritaria y antidemocrática del sodalicio, no solo de José Antonio Eguren, del sodalicio contra los periodistas que investigaron a su organización y delataron el encubrimiento y todas las fallas que tuvieron como organización para delatarlo. Esta no es una organización cualquiera tampoco, ¿no? Es una organización que tiene detrás a la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica, que tiene ya hace más de 2000 años, tiene a su vez cómplices, amigos y adláteres en los abogados y en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Desgraciadamente, en este país, los magistrados no separan qué es el Estado laico ni lo que es hacer su gestión como investigadores. Eso es una gran pena en general, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hemos hecho esta gran denuncia sobre el caso Sodalicio, los fiscales durmiendo, los jueces durmiendo, pero cuando se demanda, cuando un obispo, alguien con una sotana, demanda a un par de periodistas, de inmediato las juezas ahí sí se pusieron a trabajar y nos meten una demanda, no solo, digamos, sin motivo, para nosotros es sin motivo, nos meten la demanda en Piura. Nosotros no vivimos en Piura, Pedro y yo vivimos en Lima. Y las faltas que supuestamente, según este señor Eguren, hemos cometido, se hicieron en Lima, pero nos demandan en Piura. ¿Por qué nos demandan en Piura? Porque tenemos que tener, para que él nos quiere llevar a su cancha. Y en su cancha, todos los magistrados le rinden cortesía al señor Eguren. Encima tenemos que contratar abogado en Piura, tenemos que viajar hasta Piura y defendernos en Piura, porque si no, nos van a declarar en rebeldía y nos pueden meter a la cárcel. Eso es hacer prensa libre en este país. Eso, así lo vería, no sé, su autoridad máxima, que es el Papa Francisco, no sé qué diría el monseñor Eguren si se entera de todo lo que está pasando acá. Y en último lugar, yo quisiera decir que la demanda es contra mí como productora de este documental de Al Jazeera, pero en el documental de Al Jazeera han trabajado como 20 personas en Qatar y en Lima. En Qatar y en Lima, y solo a mí me demandan. Luego me demanda el monseñor Eguren, me demanda por una denuncia que le hacen 5 exsodalites al sodalicio. Y en tercer lugar me demanda por 7 tweets. Yo creo que el que sigue la cuenta de Twitter que yo tengo, que es personal, pero además trata de tener hechos en esa cuenta, verá que no hay ningún motivo para que el monseñor Eguren me haya hecho esta demanda. Cabe resaltar que el trabajo de esta jueza tan acelerado en demandas de difamación agravada no se ha visto en ningún caso, sobre todo en Piura, para poder atender a las víctimas que han denunciado todos los maltratos que han seguido por Inmobiliaria Miraflores en Piura, en el tema de los terrenos con los cuales se han hecho este consorcio de multiviviendas. Y por último, están por sentenciar y condenar en 2 días a Samuel Alberca Reyes, que es uno de los protagonistas del documental, que fue parte de la Gran Cruz, ¿no? de la banda que los denuncia por haberles pedido dinero a Inmobiliaria Miraflores, y lo que quieren hacer es demandar a la gente más débil, ¿no? Para poder así decir que monseñor Eguren está libre de polvo y paja. Muchas gracias. Ok. Estar acá. Yo quería, bueno, primero hablar de un hecho. Las políticas y judiciales son muy intensas en las últimas semanas en este país. Sí nos pareció de verdad sumamente importante convocarlos, yo diría convocarlos por segunda oportunidad a la prensa, muchas gracias, convocarlos para ser precisos en esta segunda oportunidad, para hacer de su conocimiento algo que de alguna manera ya ha estado circulando, sobre todo en redes sociales, pero por la gravedad del hecho que significa, nos pareció necesario llamar esta conferencia de prensa. Ya hace algunas semanas atrás convocamos una primera conferencia de prensa cuando el señor José Antonio Eguren, obispo de Piura y Tumbes, había presentado una querella, una denuncia penal por una supuesta difamación agravada contra el periodista Pedro Salinas. Asumimos la defensa de Pedro, hemos hecho las contestaciones, aunque sobre ese tema hay que hacer una precisión de verdad muy importante, pero la semana antepasada, el jueves antepasado, Paolo Ugaz también ha recibido una notificación de otro juzgado penal de Piura que hacía de su conocimiento que igualmente el señor José Antonio Eguren había presentado otra querella, es decir, otra denuncia penal, igualmente por el supuesto delito de difamación agravada, en agravio del señor Eguren, y eso a criterio de
del juez que ha abierto el proceso penal en Piura, establecía que ya no solamente Pedro Salinas, sino en este caso también Paolo Ugaz tenían ahora las condiciones de procesados penalmente. En el caso de Paola, el vínculo que supuestamente existe para la presentación de esta querella es el haber ejercido como productora de un reportaje de la cadena televisiva Al Jazeera en relación a los vínculos de José Antonio Eguren con un tráfico de tierras en el norte del país. Documental que está colgado en YouTube hasta la fecha, y que cumplía desde nuestro punto de vista todos los estándares y todos los protocolos que los periodistas de investigación como Pedro y como Paola ejercitan para hacer las publicaciones del caso. Y luego de eso, la razón que justifica la querella interpuesta por el señor Eguren es la publicación en sus redes sociales, en su cuenta personal de Twitter, de 5 o 6 tweets, 7 tweets publicados en la fecha de la visita del Papa a la ciudad de Trujillo, en fecha en la cual Paolo Ugaz, usando su cuenta personal de Twitter, hizo 7 publicaciones sobre la presencia del señor José Eguren en la ceremonia religiosa en la que el Papa Francisco hizo su presencia, hizo un acto litúrgico en esa ciudad. Los tweets simplemente dan cuenta de hechos de público conocimiento en relación al señor José Antonio Eguren, y estos tweets son los que, y la condición de productora del reportaje de la cadena televisiva Al Jazeera son los que han originado la causa por la cual Eguren ha iniciado un proceso penal de carácter privado, pero es un proceso penal que fue notificado el jueves antepasado. Se nos ha dado un plazo para contestar, ya hemos cumplido con esa contestación y la presentación de las pruebas que consideramos absolutamente pertinentes para desacreditar la imputación penal que se está haciendo por difamación agravada contra Paola Ugaz. Yo voy a dar el uso de la palabra a Paola, pero sí antes quisiera mencionar una cosa que nos parece fundamental, y es la razón por la cual el IDL ha asumido tanto la defensa de Pedro como la defensa de Paola, y es el hecho de que nos parece que en los últimos tiempos hay una situación particularmente grave de utilización del sistema de justicia como una suerte de garrote contra los periodistas, de utilización del sistema de justicia y especialmente de los juzgados penales como una forma de instrumento de persecución contra los periodistas, de intentos que normalmente son muy exitosos en el sistema judicial de ir querellando periodistas y de tener procesos penales que normalmente son muy largos, 2 o 3 años como mínimo, hasta que se decida la situación judicial o legal de los hombres de prensa que son querellados normalmente por denuncias o por publicaciones periodísticas o de investigación en relación a actos de corrupción, o en este caso que vinculan a un personaje como el señor Eguren, vinculado directamente con la organización del sodalicio de Vida Cristiana. Nosotros estamos de verdad muy preocupados. Hace pocos días acá, en esta misma sala de reuniones, estuvo Edison Lanza, el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se le hizo de conocimiento la existencia de estos múltiples casos contra periodistas, y refiero a Pedro Salinas. No teníamos conocimiento en este momento de la querella de Paolo Ugaz, pero ese mismo día le estaba llegando a su domicilio las querellas existentes contra Gustavo Gorriti, contra César Hildebrand, contra Ronald Gamarra en su condición de articulista o de personaje de opinión en el semanario El Sus 13, y así como él podría mencionar en realidad varios periodistas con una lista que cada día va creciendo más, que están en condición de procesados en el Poder Judicial solamente por hacer publicaciones de investigación periodística o por emitir opiniones.
Ese es un hecho que en los últimos tiempos y en el último año ha crecido de manera significativa. Creo que estos dos últimos casos, el de Pedro y el de Paola, en realidad solamente ratifican esa tendencia que, más allá de los deseos de alguna gente que no les gusta lo que los hombres de prensa publican, en realidad lo que nos preocupa de verdad es la actitud tan complaciente del Poder Judicial de que ante cualquier querella, tenga o no tenga pruebas, y normalmente no tienen pruebas, el Poder Judicial abre proceso. Y, como lo dice la experiencia del IDL, en la casi totalidad de casos que hemos manejado, los periodistas terminan siendo absueltos. Lo que quiere decir que las querellas han sido absolutamente injustificadas y sin ninguna evidencia. ¿Cuál es el resultado concreto que se tiene? Es que el periodista está procesado 1, 2 o 3 años y tiene que estar rindiendo cuentas de su actividad periodística ante el Poder Judicial. Ese es el hecho particularmente grave, y aquí se reproduce además por partida doble, ¿no? Le voy a dar el uso de la palabra a Paola para que nos refiera a su situación.